Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, ¿Cómo profe. está? ¿Cómo le va? Fe, ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver aparato urinario. Ya nos queda poquito, como dijimos la última vez, nos queda aparato urinario y reproductor femenino y masculino. Estaríamos terminando con los temas del año, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar hoy con aparato urinario, que es un poquito largo, vamos a tratar de darlo todo. Y bueno, cualquier cosa me van preguntando, cualquier duda que tengan. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿qué rendiríamos los primeros días de octubre? Sí. Ay, me olvidé fijarme bien las fechas. ¿Tienen ustedes las que figuran en plataforma? Dice que es el 22 de octubre. ¿El tercer parcial? Sí. Bueno, no, entonces esa es la fecha. Estaríamos teniendo, son a lo mejor 3 o 4 clases más, y sí, más o menos llegamos. Porque es este tema, más 2 más, que a veces se ponen un poquito largo y por ahí se dividen 2 clases. Ah, bueno, profe. Gracias. De todos modos lo vamos a ir amoldando y se va a tomar siempre hasta donde llegamos, ¿no? Por supuesto. Pero vamos a poder ver todo. Estamos con tiempo. Nos queda una clase más en septiembre y de ahí nos quedan 2 clases en octubre. O sea, si terminamos bien, son 3 temas. Si terminamos bien y usamos 3 clases para cada, o sea, una clase para cada tema, nos puede quedar una clase libre o de repaso. Y tenemos el parcial. ¿Sí? Bueno, vamos a ver Profe, entonces. ¿Sí? disculpe, esta clase No, va a está ser bien. subida, ¿verdad? Sí, la anterior ya la subimos. Bien, muchas gracias. Sí, sí, nada más que se demoran un poquito, pero después la subimos, no hay problema. Eh, bueno, entonces empezamos con el sistema urinario o aparato urinario, que va a estar compuesto por varios órganos. Lo primero que uno, digamos, relaciona con el aparato urinario son los riñones. Sí, evidentemente es el órgano, digamos, más notorio y más destacado del sistema urinario, y consta de un órgano que es un órgano par, uno derecho y uno izquierdo. Pero también vamos a tener las vías urinarias, que consta de la pelvis renal, el uréter, la vejiga y la uretra, ¿sí? Pero vamos a darle más importancia y más tiempo a los riñones, que son los que cumplen funciones primordiales y que conservan la vida en nuestro organismo, ¿sí? Como les dije recién, son órganos pares que están ubicados en la celda renal, y se encuentran en el retroperitoneo, ¿sí? Por atrás de esa cavidad que envuelve los órganos abdominales, ¿sí? Está por atrás en relación a los grandes vasos. Son órganos macizos, ¿sí? Entonces no los vamos a poder describir como teníamos con el tubo digestivo en capas, sino que vamos a tener que describir todos aquellos elementos que componen su parénquima y su estroma. Tienen como función regular la homeostasis, ¿sí? ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio del medio interno de agua y electrolitos. Elimina, como ya conocemos, los productos de desecho, aquellos que pueden ser tóxicos para el sistema nervioso central o cualquiera de los otros órganos, como la urea, el ácido úrico, la creatinina, a través de la orina. Elabora productos hormonales, o sea que tiene una función también hormonal. Elabora una hormona que se llama eritropoyetina, que ya habíamos visto, y que va a actuar sobre la producción de los glóbulos rojos en la médula ósea. Miren todas las funciones, aparte de lo que uno siempre relaciona como que es un órgano de filtrado de sustancias de desecho y que forma orina. Pero en realidad tiene muchas más funciones de las que pensamos, ¿sí? También sintetiza enzimas como la renina,
que va a actuar en un sistema que se llama renina, angiotensina, aldosterona, que es el sistema que utiliza nuestro organismo para regular la presión arterial. Interviene también en el metabolismo de la vitamina D, para la conversión de vitamina D3, que es el producto activo. Y vamos a ver eso básicamente. Entonces, quiero que recuerden que tiene muchas otras funciones, pero básicamente quiero que recuerden que no solamente mantiene el equilibrio hidroelectrolítico, sino que es uno de los órganos más importantes en la regulación de la presión arterial, ¿sí? En primer lugar está el riñón, y en segundo lugar el corazón y los vasos sanguíneos, ¿sí? Miren, en segundo lugar el corazón. El primer regulador de la tensión arterial es el riñón. Además, como dijimos, tiene las otras funciones, las hormonales y la que es la del estimular la producción de glóbulos rojos. Vamos a hablar entonces ahora estrictamente de la estructura histológica del riñón, ¿sí? Como órgano macizo, vamos a describir una cápsula de tejido conectivo denso y tiene miofibroblastos. ¿Se acuerdan que los miofibroblastos eran células que tenían la capacidad de poder contraerse, que era una mezcla de fibroblasto, que es una célula de tejido conectivo, que tiene la capacidad de producir otras células de tejido conectivo, y una mezcla con la célula muscular. Entonces tenemos un miofibroblasto, una célula que tiene el potencial de producir otras células y también de contraerse. Está constituido por una corteza, que vemos acá, una corteza, esto que vemos más oscuro, ¿sí? Y una médula. Lo que vemos más clarito es la médula. En la corteza envía prolongaciones hacia el ilio y les llamamos columnas de Bertin. Veamos acá. Esto sería la corteza, va a enviar prolongaciones hacia el ilio. El ilio es esta parte, chicos, es por donde entran y salen los grandes vasos. Acá en este esquema podemos ver la corteza que envía prolongaciones hacia el ilio, en amarillo. Todo eso es corteza, y esas prolongaciones, a ver si puedo así. Esto es la corteza que está dibujada en amarillo, ¿sí? Lo que está en el centro acá, como triangulitos, es la médula, que se llaman pirámides de Malpighi o pirámides medulares. La corteza envía columnas hacia el interior, como en dirección hacia el ilio, estas amarillitas que están acá, y esas se llaman columnas de Bertin. La médula está representada por esos triángulos que vimos recién, que se llaman pirámides renales o pirámides de Malpighi, que tienen un vértice redondeado que se denomina papila. Y ese vértice está perforado en la punta, y esa zona donde está perforada se llama área cribosa. Vamos de nuevo al dibujo. Bueno, estas serían las pirámides, estas estructuras triangulares. Acá en la punta es un área redondeada que se llama papila y tiene muchas perforaciones o muchos poros, y esa área se llama área cribiforme. ¿Sí? Acá vemos lo mismo. La imagen A es un esquema y la imagen B es un preparado histológico. Tenemos la corteza, las pirámides y el ilio.
La base de la pirámide renal emite prolongaciones hacia la corteza llamados rayos medulares de Ferrein. ¿Sí? Entonces dijimos que la corteza enviaba columnas que se llamaban de Bertini, y la médula va a enviar pequeños rayos hacia la corteza que se van a llamar rayos medulares o de Bertini. ¿Que no se ven bien en este dibujo? Perdón. Ahí vamos. Ahí tenemos la base de las pirámides y de ahí emite prolongaciones que no están dibujadas acá, chiquitas, finitas hacia la corteza, y eso se llaman rayos medulares o de Ferrein. ¿Sí? Profe, Sí, ¿me puede volver a repetir, por favor? bien. ¿Que la parte de los rayos medulares? Sí. Bien, vamos de nuevo. Dijimos que estas estructuras, estas que eran las pirámides, tenían una base, digamos, en la parte más angosta o en el ángulo, o en el vértice vendría a ser, era la papila con la zona cribiforme que tenía pequeños orificios. Y en la base, que sería la parte más ancha, va a enviar, que no están dibujaditos acá, ¿no? Pequeños rayos finitos hacia la corteza, y esos rayos, todas estas, ¿no? Y esos rayos se llaman rayos medulares o de Ferrein. O sea que tenemos la corteza que envía columnas hacia la médula, que se llaman columnas de Bertini, y la médula que envía rayos hacia la corteza, que se llaman rayos medulares o de Ferrein. ¿Y cuál es, dentro del parénquima, que eran las estructuras histológicas que le dan la función al órgano? Vamos a sacar cuál es la unidad funcional, histológica y funcional del riñón, que es la nefrona, o el nefrón. ¿Sí? ¿Y cómo estaría compuesta la nefrona o el nefrón? Está compuesta por un corpúsculo, que se llama corpúsculo de Malpighi, o corpúsculo renal, que es un glomérulo capilar, más la cápsula de Bowman. ¿Sí? A ver, vamos acá. El primer elemento es esto. Es un corpúsculo renal, o de Malpighi, que es esto redondito que vemos acá, que está compuesto por un ovillito de capilares, ¿sí? De vasitos sanguíneos, cubierto por una cápsula. Esa cápsula tiene dos hojitas, una parietal y una visceral. Y entre ellas hay un espacio, que ese espacio se llama espacio urinífero. Ya lo vamos a ver. A su vez, este glomérulo, corpúsculo, tiene dos polos. Uno por donde entran los vasos, para hacerse este ovillo, que se llama polo vascular, y uno por donde va a salir la orina que se filtra, que se llama polo urinario. ¿Sí? Entonces ese es el primer elemento. Vamos con los otros. Luego tiene un túbulo proximal, que primero es contorneado y después es recto, que va a salir inmediatamente después del polo urinario, ¿sí? Después del polo urinario, por acá va a salir el túbulo proximal, que puede ser, al principio es contorneado y después es recto. A ver si lo podemos ver acá. Ahí está. Esto que dijimos es el corpúsculo renal, el corpúsculo de Malpighi, que está compuesto por una arteria que entra, se capilariza y forma un ovillo de capilares, y una cápsula que está representada en blanco, que tiene dos hojitas, y el espacio que hay entre ellas es el espacio urinífero. Después va a salir este túbulo, un tubito, que se llama proximal, porque es el que está más próximo al corpúsculo, y que tiene una parte primero toda contorneada y después una parte recta. Por eso se llama túbulo contorneado proximal y tubo recto proximal. Hasta ahí vamos, porque hay que seguir, tiene más elementos. Hasta ahora el corpúsculo, donde está el glomérulo renal,
y el túbulo contorneado proximal, contorneado y recto, ¿sí? Después viene otro tubito que se llama asa de Henle, ¿sí? Que tiene varias partes, una parte descendente delgada, una curva y una ascendente gruesa. Vamos a verlo aquí. Hasta acá íbamos por acá. El corpúsculo, el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal y empieza el asa de Henle, ¿sí? Que es este. Primero tiene una porción que es delgadita, hace una curva y asciende hasta que después tiene una porción gruesa, ¿sí? ¿Qué más tiene? El túbulo distal, que también tiene una parte recta y otra contorneada. Vamos de nuevo a la nefrona. Cuando la estudien así siguiendo el dibujo para que les sea más fácil. Dijimos acá teníamos el asa de Henle, porción delgada, curva, porción ascendente, el túbulo. Esto a partir de acá es el túbulo recto distal y luego la parte contorneada del túbulo distal. ¿Sí? Y nuestra nefrona sería hasta ahí, hasta donde vemos el punto rojo que yo estoy marcando, porque esto otro se llama conducto colector y eso no pertenece a la nefrona. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está constituida la unidad funcional histológica del riñón? Está constituida por el glomérulo renal, que es un ovillo capilar envuelto en una cápsula, que tiene un polo vascular y un polo urinífero. Por el túbulo contorneado proximal, el túbulo recto proximal, el asa de Henle con su porción descendente, su curva y su ascendente, el tubo recto distal y el tubo contorneado distal. Hasta ahí es un glomérulo que filtra y un sistema de cañerías o de tuberías, ¿sí? Que va a formar el nefrón o la nefrona, que es la unidad funcional del riñón. Ahí se produce el filtrado de la sangre. Vamos a seguir, que podemos encontrar dos tipos de nefrón o nefrona. Una que se llaman yuxtamedular, donde vamos a ver que en el glomérulo se encuentra cerquita de la base de las pirámides medulares, y por lo tanto tiene una asa de Henle larga. Y tenemos un nefrón cortical, que es superficial, y tiene una asa de Henle corta. Depende de la ubicación, no se hagan mucho lío con eso. Luego tenemos la descripción del resto del parénquima. El riñón se va a dividir, como dijimos, en una corteza. ¿Y qué podemos encontrar en la corteza? Eso que veíamos más oscuro hoy en la imagen. Podemos encontrar los corpúsculos renales, que son los glomerulitos estos, ¿sí? Los corpúsculos podemos encontrarlo en la corteza. Los túbulos contorneados proximales. Ahí, túbulos contorneados proximales, los que están cerca del riñón. Y los túbulos contorneados distales, más lejitos, ¿sí? También se pueden encontrar tubos colectores. En los rayos medulares, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar túbulos colectores de las nefronas más corticales, pero en los rayos no vamos a encontrar nunca el glomérulo. ¿Sí? El glomérulo solo lo vamos a encontrar en la corteza. Acá podemos ver, esta sería médula, y esto que envían hacia acá son los rayos medulares, estos finitos. ¿Sí? Después tenemos la zona del laberinto cortical, que eran las columnas esas de Bertini que se introducían en la médula. Ahí podemos encontrar el túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado distal y corpúsculos renales, porque no deja de ser corteza, ¿sí?
La pregunta clave acá es que tienen que tener en claro que los corpúsculos renales solamente los van a encontrar en la corteza y no en la médula. En la médula van a encontrar todo el otro sistema de tubería, el asa de Henle, los túbulos colectores, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito de los tubos para después hablar bien del glomérulo. Vamos a empezar con el túbulo distal, que desemboca en los túbulos colectores más pequeños y estos en los conductos cada vez mayores que transcurren por los rayos medulares. Los conductos más grandes se denominan conductos de Bellini y se encuentran en el vértice de las pirámides, ¿sí? Desembocan a través del área cribosa a los cálices menores. Entonces del túbulo contorneo distal van a ir a pequeños túbulos colectores, esos túbulos colectores se van a ir uniendo y formando los túbulos más grandes hasta llegar a los conductos, estos conductos grandes que se llaman conductos de Bellini, y que van a desembocar en esas perforaciones que habíamos visto que tenía la médula del riñón, ¿sí? Ahí ya estamos trasladando, digamos, la producción de orina. Y vamos a hablar ahora del corpúsculo renal, que como les dije recién, es un glomérulo capilar. Quiere decir que es un ovillito de vaso sanguíneo. ¿Sí? Esto. Entra por acá los vasos, una arteria aferente, se capilariza y sale una arteria eferente. Tiene un polo vascular. Y todo esto es un ovillo capilar. Por eso se llama glomérulo. ¿Se acuerdan que todo lo que era redondito o como ovillito se llamaba glomérulo en histología? Tiene una cápsula, se lo envuelve, podemos ver ahí, y tiene dos hojas, una parietal, que es esa que está bien en la parte externa, y una visceral que se pega al ovillito. ¿Sí? Y entre esas dos capitas, entre esas dos hojas de la cápsula, está ese espacio que está en blanco, que es el espacio urinífero. A ver, ¿se pasó? No, ahí lo pasamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la barrera de filtración. ¿Cómo es que la sangre que va a entrar a ese ovillito capilar viene una arteria que trae sangre arterial que va a entrar en el ovillo se va a capilarizar? ¿Cómo es la barrera de filtración que tiene el riñón? Lo primero que tiene que atravesar la sustancia es el endotelio fenestrado y permeable. Si endotelio, ¿se acuerdan qué es? Es el epitelio del vaso sanguíneo. Entonces, primero tienen que atravesar ese epitelio. Luego la membrana basal del vaso sanguíneo. ¿Sí? Luego va a atravesar la hoja visceral de la cápsula de Bowman, que es la que está pegadita a ese capilar. Después tiene que atravesar el epitelio plano simple, donde tenemos unas células que se llaman podocitos, y estas tienen pedicelos. Son células que tienen como piecitos, y que van a envolver las células endoteliales. Van a abrazar los capilares sanguíneos, ¿sí? Tienen como muchos piecitos. Tiene que atravesar los espacios que existen entre los pedicelos, y estos se llaman ranuras de filtración, ¿sí? La función de los podocitos es la pinocitosis, y evitan la distensión capilar. Renuevan también la membrana basal. ¿Cómo evitan la distensión capilar? Y como les digo, tiene como pies y brazos que abrazan el vasito sanguíneo, que es el capilar, para que no se distienda demasiado. Y a su vez ayudan a renovar la membrana basal. Luego tenemos la hoja parietal de la cápsula de Bowman. Primero atravesamos el endotelio, la membrana basal, la hoja visceral, el epitelio, el espacio, y después tenemos que atravesar la más externa, ¿sí? La hoja parietal de la cápsula de Bowman, que tiene un epitelio también plano simple, y se continúa luego con el túbulo proximal, ¿sí? Todo lo que se logró filtrar, que traían estos capilares, que entró a ese glomérulo, se filtró, pasó por todas estas barreras, hasta que llega
al espacio urinífero para que él se vuelque en el túbulo proximal. Otro término que tenemos que conocer es el término de mesangio. El mesangio no es otra cosa que el tejido conectivo que forma parte del corpúsculo renal. Todo el tejido conectivo que está dentro de ese corpúsculo renal que les estoy describiendo se llama mesangio. ¿Sí? ¿Y cuál es la función? De sostén, de concentración de la orina, de mantenimiento de la membrana basal y de fagocitosis. ¿Sí? Y también tenemos el extraglomerular, que está en el espacio entre las arterias aferentes y eferentes, y las células se denominan células de Lasis. Y estas van a tener que ver con, digamos, la función de mantenimiento de la presión arterial. Entonces tenemos tejido conectivo dentro del glomérulo, el intraglomerular, que tiene la función, dijimos, de concentrar la orina, de mantenimiento de la membrana basal y de fagocitosis. Y también tenemos el extraglomerular, el que está por afuera, y que lo vamos a encontrar entre la arteria aferente y la arteria eferente, y que tienen unas células especiales que se llaman células de Lasis, que van a participar en el proceso de regulación de la presión arterial. Bueno, vamos a hablar un poquito del túbulo contorneado proximal. Recién hablamos del túbulo distal, después hablábamos del glomérulo y ahora vamos con el túbulo contorneado proximal. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En la corteza renal, y nace del polo urinario del corpúsculo. ¿Se acuerdan? Es el que es proximal, les dice la palabra, el que está más cerquita del glomérulo. Va a salir desde el polo urinario. ¿Qué epitelio tiene? Un epitelio cúbico simple, ¿sí? Con microvellosidades, y las microvellosidades acá en el aparato urinífero o urinario se llama, les decimos que forman algo como ribete en cepillo. Distinto que las mismas microvellosidades en el tubo digestivo formaban algo que se llama chapa estriada. En este caso, las células que son cúbicas, es un cúbico simple, como vemos acá en la imagen, vemos que son cuadraditas sus células, y que tiene su núcleo redondo y central, ¿sí? Van a tener microvellosidades acá hacia la luz, y esa microvellosidades va a formar algo que se llama ribete en cepillo. ¿Cuál es la función de estos túbulos, de los contorneados proximal? Es la reabsorción de agua, de electrolitos, de proteínas, de aminoácidos y de glucosa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, son elementos que la proteína y la glucosa son elementos que no deben aparecer en orina. Ustedes vieron alguna vez cuando les informan algún laboratorio de orina, empieza con el pH de la orina, que siempre tiene que ser ácido, menor de 7, la densidad, el color, el aspecto, y después dice proteína no contiene, glucosa no contiene, y así. Si aparece una cruz o dos cruces de algunos de estos elementos, no es normal, es patológico, y hay que ir viendo por qué. Entonces, estos elementos, una vez que se filtró la orina y llegaron al túbulo contorneado proximal, el túbulo contorneado proximal los reabsorbe y los vuelve a mandar a la sangre. ¿Sí? No debe aparecer glucosa en orina, por ejemplo. Si aparece, tenemos que sospechar de una diabetes. Y si aparece proteínas, tenemos que sospechar de varias patologías, pero algunas de ellas pueden ser de origen renal, ¿sí? De mal funcionamiento o mal filtrado renal. Profe, disculpe. Sí, ¿La glucosa sería la que provoca la espuma en la orina, en el caso ese? sí, es una de las causas de espuma en la orina es la glucosa, sí, es la más común. Pero también puede haber algún tipo de infecciones o de patologías prostáticas también que dé una orina espumosa. Pero la más común es el aumento, la glucosuria vendría a ser, que es el aumento de glucosa en orina. ¿Por qué sale por orina? Porque ya está tan elevada en sangre que el riñón no tiene la capacidad de volverla a reabsorber y de filtrarla, y empieza a aparecer en orina. ¿Se respondió ahí?
Sí, profe, muchas gracias. De 10. Bueno, vamos al sector del asa de Henle, porque dijimos, fuimos describiendo todos los túbulos, el glomérulo, y tenemos que describir el asa de Henle. El asa de Henle la vamos a encontrar siempre en la médula renal, ¿sí? Tiene un epitelio plano simple en la zona que es delgada. Vieron que teníamos una zona descendiente delgada y una zona gruesa. Y va a ser cúbico simple en la zona gruesa. ¿Sí? Como vemos acá en esta imagen, se va ahí, vemos que la parte fina del asa de Henle tiene un epitelio plano simple. Y la parte gruesa, incluyendo el túbulo colector, tiene un epitelio cúbico simple. ¿Sí? ¿Cuál es la función del asa de Henle? Es la concentración de la orina. Tiene una permeabilidad al agua y a los iones en la parte fina descendente, y es impermeable al agua en la parte fina ascendente. ¿Sí? Lo que produce entonces es la función es la concentración de la orina, para que les quede claro y no los confunda. La va a concentrar, le va a quitar agua y la va a hacer más concentrada. Vamos a ver ahora los túbulos contorneados distales. Lo vamos a encontrar en la corteza. Es importante saber dónde encontramos cada elemento. Tiene un epitelio cúbico simple, ¿sí? Sin ribete en cepillo, distinto al túbulo contorneado proximal, que se tenía ribete en cepillo, tenía microvellosidades. Este no tiene ribete en cepillo, no tiene estriaciones, ni microvellosidades. Las microvellosidades son escasas. La función del túbulo contorneado distal es la reabsorción de sodio y la excreción de potasio. ¿Sí? Entonces hasta ahora veníamos viendo que el glomérulo tenía la función de filtrar. El túbulo contorneado proximal, dijimos, reabsorbía aminoácidos, proteínas y glucosa. El asa de Henle concentraba la orina, o sea que lo que va a reabsorber son los líquidos, el agua. Y ahora tenemos el túbulo contorneado distal, que la función va a ser reabsorber sodio, potasio, bicarbonato y excretar hidrogeniones para mantener la orina, para mantener el equilibrio ácido-base. ¿Sí? Está controlado por la hormona aldosterona. Luego continuamos con el túbulo colector, que comienza en la corteza, a continuación del túbulo distal. ¿Sí? Como habíamos visto en el primer gráfico, ¿se acuerdan que venía el contorneado proximal? Después teníamos el recto proximal, el asa de Henle, luego el recto distal, luego el contorneado distal, y recién venía el túbulo colector. Que el túbulo colector, les voy aclarando porque puede ser pregunta de examen, no pertenece a la nefrona o el nefrón. En la nefrona o el nefrón llega hasta el túbulo contorneado distal. También este comienza en la corteza, a continuación del túbulo distal, desemboca en los rayos medulares, en los túbulos mayores, hasta llegar a los de Bellini. Tiene un epitelio cúbico simple, y la función es la permeabilidad al agua del epitelio de los conductos colectores, que está regulada por la hormona antidiurética. Vieron que acá entró a participar la aldosterona, que era una hormona que era producida por las glándulas suprarrenales. Y ahora empieza a aparecer esta otra hormona, que es la vasopresina, que es la hormona antidiurética, y era producida, ¿se acuerdan?, por la hipófisis. No era producida, sino que era por la neurohipófisis. Teníamos
era almacenada y liberada por la neurohipófisis. ¿Y cuál es el sector de toda esta nefrona que va a regular la presión arterial? Hay un pequeño sector que es el que está involucrado en la regulación de la presión arterial, que lo vamos a llamar aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Que va a estar constituido por el polo vascular del glomérulo, ¿sí? Por donde entraban las arterias, la arteria aferente y por donde salía la arteria eferente, el polo vascular. Por las células yuxtaglomerulares de la capa media de la arteria aferente, que contiene renina. La capa media de la arteria aferente sufre una modificación y aparecen ahí unas células especiales que se llaman células yuxtaglomerulares, que son las que contienen la renina. Luego hay otro elemento que lo va a aportar el túbulo contorneado distal, que se llama mácula densa. También es una diferenciación. Ahí, cuando pasa por ahí el túbulo contorneado distal y contacta con todas estas células yuxtaglomerulares y con la arteria aferente, sufren una modificación sus células y forman algo que se llama mácula densa, que ya lo vamos a ver en un gráfico para que lo entiendan mejor. Y luego también participan las células mesangiales. Si ustedes recuerdan, las células mesangiales era tejido conectivo, que podía ser intraglomerular o extraglomerular. En este caso, el extraglomerular. Y como yo les había descrito recién, el extraglomerular era el que se encontraba entre la arteria aferente y la arteria eferente. ¿Sí? Entonces van a participar todas esas cosas. El polo vascular, la arteria aferente va a aportar sus células yuxtaglomerulares, el túbulo contorneado distal va a aportar sus células que van a formar la mácula densa, y también las células mesangiales del ilio van a participar en este sistema de regulación de presión arterial. ¿Cuál es la función? Dijimos, la producción de la renina se va a convertir en angiotensinógeno. La renina convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. La renina es una enzima que va a hacer una conversión de un precursor, que es el angiotensinógeno, en angiotensina 1. Luego, la angiotensina 1 tiene que ser convertida en 2. Y lo va a hacer, para convertirlo en 2, va a actuar una enzima que se llama convertasa pulmonar. Sí, que va a venir obviamente del pulmón. Miren, hasta el pulmón participa acá. Entonces, actuó la renina, convirtió el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y ahora necesitamos convertir la angiotensina 1 en 2. Y para eso tiene que actuar una enzima que viene del pulmón, que se llama convertasa pulmonar. Luego, cuando ya tenemos la angiotensina 2, tiene una función que es vasoconstrictora, ¿sí? Y regula la resistencia vascular general en el riñón. Y además de esto va a producir la liberación de aldosterona, que mantiene el equilibrio del medio interno y la presión arterial, ¿sí? Al libera la aldosterona y pone en marcha el mecanismo que habíamos hablado cuando hablamos de endocrino, el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Acá lo voy a explicar en un gráfico, a ver si lo entienden mejor, porque es complejo. Acá tenemos nuestro glomérulo renal. Este es su polo vascular, ¿sí? Por acá entra la arteria aferente, por acá sale la arteria eferente, y acá vemos que se acerca y pasa muy cerquita el túbulo contorneado, el túbulo distal. ¿Sí? Acá lo vamos a ver en un gráfico. La arteria aferente, cuando llega y toma contacto con el túbulo distal, sus células, miren, ¿ven? Sus células se modifican, estas que están en verdecito,
y se convierten en células yuxtaglomerulares, que son las que van a contener la renina, y las que pueden liberar y secretar renina. Acá el túbulo distal que pasa cerca, va a tomar contacto con esas células, y también va a diferenciar sus células. Estas serían sus células comunes, cúbicas, y acá las diferencia en mácula densa. Las hace más altas, las hace especiales, y aporta la mácula densa. A su vez, esto que está en celeste es el mesangio extrapulmonar, el que se encuentra entre la arteria aferente y la arteria eferente. Estos tres elementos, la modificación de las células de la arteria aferente, que son las células yuxtaglomerulares, la modificación del túbulo distal, que forma la mácula densa, y estas células de tejido conectivo que se encuentran entre una arteria y otra, forman el aparato yuxtaglomerular, que es el encargado de regular la presión arterial. ¿Se entendió ahora con el gráfico un poquito mejor? De todos modos sé que lo van a tener que volver a ver un par de veces hasta que más o menos lo vayan entendiendo, porque es bastante complejo. Pero hasta acá más o menos. Sí, profe. Sí, profe. Con el gráfico es un poquito más fácil, ¿sí? Bueno, acá otro esquemita igual, este es el túbulo distal. Acá vemos sus células que están modificadas para formar la mácula densa. Es una especie de sensor de la presión arterial. Si la notan que está disminuida, ponen ponen en marcha un proceso para elevarla, ¿sí? Y a su vez, si está aumentada, ponen en marcha un proceso para disminuir. Y acá cuando esta mácula contacta con esta arteria, miren, sus células también se modifican, formando las células yuxtaglomerulares, y en conjunto con estas que están acá, que son de tejido conectivo, entre los tres detectan, hacen un sensor de presión, y liberan, estas que están acá, liberan la renina para poner en marcha el sistema, como les digo, de renina, angiotensina, aldosterona. Esta es la arteria, a ver, este es el glomérulo renal, este es su polo vascular, este es su polo urinario, donde va a salir, y acá empieza el túbulo contorneado proximal con sus microvellosidades, formando el ribete en cepillo. Acá ingresa la arteria aferente, se capilariza, forma el ovillito capilar, y sale la arteria eferente. Acá tenemos su cápsula, que se llama cápsula de Bowman, que tiene esta, que es su pared, su hoja parietal, y acá se dobla y hace una hoja visceral, una hoja que está pegadita a este ovillito vascular. El espacio ese que queda entre las dos hojas, dijimos, era el espacio urinífero o espacio urinario o espacio de Bowman. Ahí se filtra, lo que se filtró acá va a salir por el túbulo contorneado proximal. ¿Se entendió ahí? A este tema traten de estudiarlo así con muchos gráficos. Luego tenemos células intersticiales, que no son otra cosa que tejido conectivo intersticial. Son fibroblastos de la corteza, que se encargan de la producción del factor de crecimiento eritropoyetina, que va a estimular la eritropoyesis, ¿sí? Entonces, hablábamos de la función hormonal, que era la producción de eritropoyetina, que lo que hacía era actuar en la médula ósea, estimulando la producción de glóbulos rojos, y donde la encontrábamos en las células intersticiales de la corteza. Ya nos queda poquito, nos queda la vía urinaria, que es lo que les explicaba hoy, que teníamos dos órganos claves, o sea, un órgano que es par, que son los riñones, derecho e izquierdo, y luego se continúa con la vía urinaria, ¿sí? La vía urinaria comienza dentro del riñón, con lo que son los cálices renales, que van a formar la pelvis renal, y estos tienen un epitelio polimorfo, urotelio, epitelio de transición, ¿se acuerdan? Es un epitelio estratificado especial, que tenía, ¿se acuerdan? Las células en raqueta, las células en paraguas, si se acuerdan de epitelio, que era de las primeras clases.
Entonces, desde las pirámides van a salir pequeños cálices que se van a ir juntando, formando cálices mayores. Esos cálices mayores se van a juntar y van a formar la pelvis renal. Va a salir del riñón formando los uretras, ¿sí? Y esa pelvis renal, digamos, toda la vía intrarrenal tiene un epitelio polimorfo. Luego tenemos la parte extrarrenal, que va a estar constituida por los uréteres, uno de cada lado, uno de cada riñón. Es un conducto finito, que ese lo tenemos que describir como órgano hueco, porque es un tubito, que va a llevar la orina, la función es transportar la orina desde el riñón hacia la vejiga, y tiene una luz estrellada, una luz festoneada. Ya vamos a ver si vemos un gráfico para que lo vean. ¿Y qué capas vamos a describir en el uréter? Vamos a describir una mucosa, donde vamos a describir como siempre el epitelio que es polimorfo, o urotelio de transición. Debajo del mismo vamos a encontrar tejido conectivo laxo. Luego vamos a tener una muscular, donde vamos a encontrar en los 2/3 superiores longitudinal interna y circular externa. Y en el tercio inferior, longitudinal interna y circular media, más longitudinal externa. O sea, lo que queremos decir acá, que en la capa muscular, en los 2/3 superiores, tenemos solo 2 capitas de músculo, y en el tercio inferior, 3. Está cubierto por adventicia o serosa, ¿sí? La parte retroperitoneal por adventicia. Y después se hace anterior para entrar en la vejiga, y esa parte está cubierta por serosa. Acá tenemos un gráfico. Por eso, ¿a qué se refiere con luz festoneada? Eso, luz estrellada o festoneada, ¿sí? Tiene un epitelio que es un epitelio polimorfo, urotelio o epitelio de transición. Luego viene el tejido conectivo laxo, y después vienen las capas musculares, ¿sí? Que acá hay 2 representadas. Una circular interna y una longitudinal. Una circular longitudinal interna y una circular externa. Luego tenemos acá afuera lo que es la adventicia, y en algunas partes lo cierra la serosa. ¿Sí? Acá tenemos otro gráfico. Y esos serían los uréteres. ¿Sí? Del riñón entonces sale la pelvis renal y forma el uréter, uno de cada lado, que va a transportar la orina hacia la vejiga. Y la vejiga también es un órgano hueco, o sea que también lo vamos a tener que describir en capas, ¿sí? Y tiene una mucosa, donde vamos a encontrar el epitelio típico urinario, que es el epitelio de transición, polimorfo o urotelio. Debajo del mismo, que es el que está acá, este es el epitelio. A ver si podemos abrirlo más. Este es el epitelio, un epitelio alto, de transición, urotelio, polimorfo, ¿sí? Luego viene una capa muscular, y a esta capa muscular no la describimos así, una longitudinal, una circular. Se llama plexiforme, porque está en distintas direcciones, ¿sí? En muchas direcciones, porque la vejiga tiene que contraerse, tiene que arrugarse todo como si fuera una bolsita para poder eyectar la orina. Entonces tiene capas de músculos en distintas direcciones. No tiene no tiene una capa longitudinal interna, una circular externa, como los otros órganos que veníamos describiendo. Sus capas musculares se disponen en muchas direcciones para poder contraer todas juntas la vejiga, ¿sí? Y también tiene adventicia y serosa, una parte que está, la parte posterior, que está en contacto con el retroperitoneo, tiene adventicia, y la parte anterior tiene serosa, ¿sí? Y luego que se fabricó la orina, o se produjo la orina por el filtrado de la sangre en los riñones, pasaron a los cálices menores, cálices mayores, pelvis renal, uréter, y llegó a la vejiga, se almacenó ahí, hasta que nos da ganas de orinar, reflejo de micción, y tiene que ser eliminada hacia el exterior por la uretra, ¿sí? La uretra tiene diferencia en cuanto a la uretra femenina y la uretra masculina. La uretra femenina es mucho más cortita, está
desde la vejiga directamente al meato urinario, que se encuentra en la vulva, es muy cortita, tiene un epitelio plano estratificado, tiene glándulas, tiene un corion que es el conectivo laxo, tiene glándulas mucosas y tiene músculo liso. En cambio la masculina es una uretra mucho más larga, va desde la vejiga hasta el meato urinario, y comparte con el conducto eyaculador. ¿Sí? Ya vamos a ver aparato reproductor, vamos a ver que la uretra masculina el mismo conducto es uretra para eliminar la orina, como también para la eyaculación. En cambio en la femenina no. La uretra solamente elimina orina, ¿sí? Y desemboca el meato urinario en la vulva. No se relaciona con la vagina. En el varón tenemos una porción prostática de la uretra, la que va a pasar a través de la próstata, ¿sí? Que tiene un epitelio polimórfico, todavía un epitelio, un urotelio. Después tiene una porción membranosa, donde su epitelio cambia y empieza a tener un epitelio pseudoestratificado o plano estratificado, y luego tiene una tercera porción esponjosa, que el epitelio pseudoestratificado tiene un epitelio pseudoestratificado y además tiene unas glándulas llamadas glándulas de Litre. Así que ya los vamos a ver también cuando veamos aparato reproductor masculino. ¿Sí? Acá cabe destacar que la diferencia en que la mujer tiene una uretra mucho más cortita y el hombre tiene una uretra mucho más larga, predispone más a las mujeres a padecer de lo que se llaman infecciones urinarias, cistitis, ¿sí? Porque los gérmenes ingresan por la uretra y llegan rápidamente a la vejiga, porque la mujer es muy cortita la uretra, ¿sí? En cambio en el hombre no, tiene que atravesar una uretra mucho más larga, entonces muchas veces los mecanismos de defensa del cuerpo que se encuentran en los distintos órganos, como también en la uretra, eliminan los gérmenes, acidifican, y evitan por ahí que ingresen a la vejiga y produzcan síntomas de cistitis o infecciones urinarias. No significa que no se puede, sí se puede, sí pueden tener infecciones urinarias, pero son menos frecuentes en el hombre que en las mujeres. Bien, hasta acá llegamos, chicos. Vimos todo lo que es riñón, uréteres, vejiga y uretra. Terminaríamos hoy entonces con el aparato urinario, ¿sí? Clase que viene vamos a ver aparato reproductor masculino. Y dejamos para el último el reproductor femenino. Y estaríamos terminando, como les digo, a lo mejor no sobre una sola clase, que se la podemos dejar libre o puede ser de repaso, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Bueno, profe, gracias. Sé que este tema es pesado, es cansador, pero bueno, tranquilos, lo ven, toman apuntes, utilicen siempre imágenes para que les sea más fácil y menos, digamos, agobiante toda esta información. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar por el foro o por el grupo, no hay problema, de cualquier forma, no se queden con las dudas, y nos vemos la clase que viene el viernes que viene, en el mismo horario. Fíjense durante la semana las actividades que pueden aparecer en la plataforma. Hasta luego, que tengan todos un buen fin de semana. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias. Chao, profe.